A través de la historia, las grandes mentes han sido reconocidas por su genialidad, por sus invenciones materiales e inmateriales que han marcado un antes y un después en los diferentes campos que entretejen nuestra sociedad. Sin embargo, al igual que cualquier otro mortal, estos personajes no se salvaron de tener hábitos inusuales, excéntricos y compulsivos, que según ellos eran parte indispensable para sus rutinas e incluso eran el conducto que los llevaba a la verdadera inspiración. Pitágoras, por ejemplo, fue una de las mentes más influyentes en filosofía y matemáticas. Él es también uno de los padres fundadores del vegetarianismo como lo conocemos. Según él, esto le permitía crear un vínculo directo con la luz, fuente de la cual los vegetales obtienen la vida, y alimentaba aún más su cerebro. A pesar de cumplir con este estilo de vida estrictamente, odiaba a todas las personas que comieran frijoles o legumbres y les prohibía a todos sus seguidores que los tocaran o los comieran. Un tipo de comportamiento que puede demostrar que el cerebro humano tiene tanta tela para cortar que usa artificios para construir su personalidad y para perdurar en el tiempo. Beethoven fue uno de los compositores más grandes del mundo, pero su proceso para escribir fue poco convencional. El alemán a menudo escribía su música mientras se bañaba. Los informes sugieren que paseaba por su habitación tratando de pensar en las composiciones y luego, eventualmente, se lavaba en una tina de agua y continuaba su trabajo. A pesar de haber quedado sordo, Beethoven fue el autor de famosas sinfonías como El Claro de Luna. Su secretario y estudiante Anton Schindler escribió alguna vez que el compositor se paraba frente al lavabo y vertía agua sobre sus manos mientras murmuraba y tarareaba alguna melodía. Escribía algunas notas y volvía de nuevo a su rutina del agua. Thomas Alva Edison creía que dormir era una gran pérdida de tiempo y una herencia de los tiempos de las cavernas. Trataba de hacerlo lo menos posible y normalmente dormía 3 horas por noche. Incluso llegó a trabajar en jornadas de hasta 72 horas continuas, y fue durante esta maratón que logró inventar elementos como el fonógrafo, la batería alcalina, el foco de baterías y otras 1093 patentes más. Al respecto, en 1921 escribió: "Siempre escuchamos que la falta de sueño es una calamidad, pero deberían de ver que es una pérdida de tiempo, vitalidad y oportunidades". Yoshiro Nakamatsu, catalogado como una de las grandes mentes aún vivas, fue el inventor del karaoke, del disco de 3,5, del parquímetro y del reloj digital. También acumuló 3.300 patentes más. Dice que para lograr inventar cosas, lleva el cuerpo y su cerebro al límite. Aguanta la respiración bajo el agua mientras nada hasta que está a punto de ahogarse. Básicamente, le quita el oxígeno a su cerebro, haciendo que la presión del agua no permita el paso de la sangre a su cabeza, y justo 5 segundos antes de morir, visualiza un invento. Leonardo da Vinci, por su parte, no era un gran fanático del sueño. El polímata renacentista italiano aplicaba el ciclo polifásico, que consiste en repartir las horas de sueño en diferentes fases del día, en vez de concentrarlas todas durante una noche. El famoso pintor de la Mona Lisa tenía una rutina de descanso bastante peculiar. Cada 4 horas dormía por 20 minutos. Si bien esto le permitía estar por más horas despierto, podría haberle dificultado concentrarse en sus proyectos de largo plazo. Nikola Tesla, por su parte,
Siendo uno de los inventores más reconocidos en la historia, tenía la firme creencia que a la vez lo convierte en ritual, pensando que si doblaba y estiraba los dedos de sus pies estimulaba su cerebro. Así lo hacía 100 veces antes de dormir, ya que según sus informes creía que aumentaba la creación de células en su cerebro. Einstein era un fumador de pipa empedernido y conocido en el campus tanto por la nube de humo que lo seguía como por sus teorías. Contribuye de alguna manera a un juicio calmado y objetivo en todos los asuntos humanos, decía. Incluso, recogía las colillas de cigarrillo de la calle y les quitaba el tabaco que quedaba para poderlo poner en su pipa. No luce como el comportamiento de un genio, diríamos nosotros, pero en su defensa, el tabaco no fue públicamente vinculado al cáncer de pulmón y otro tipo de enfermedades sino hasta 1962, es decir, 7 años después de su muerte. Aunque ninguna lista de excentricidades de Einstein estaría completa sin mencionar su apasionada aversión para el uso de las medias. Cuando era joven, me di cuenta que el dedo gordo siempre terminaba abriendo un hueco en la media. Así le escribió a Elsa, su prima, y luego a su esposa. Friedrich Nietzsche es considerado como uno de los filósofos más importantes de Europa, cuyo trabajo ha influido en muchos aspectos de la filosofía moderna y la historia intelectual. Hizo todo su trabajo estando de pie y amonestaba a cualquiera que no lo hiciera. Nietzsche una vez llamó a su amigo Gustav Flaubert un nihilista, solo por relajarse mientras estaba trabajando. Otros que disfrutaron escribir estando de pie al mismo tiempo fueron Virginia Woolf, Lewis Carroll e incluso Agatha Christie. La escritora Agatha británica no tenía un escritorio donde escribir. Cuando los fotógrafos y periodistas insisten en tomarle una foto en su escritorio, como es usual entre los escritores, ella asegura que escribe sobre su regazo en la cama o simplemente sentada en una silla, tal como lo hacía Nietzsche con su libreta. Charles Dickens, quien aparte de escribir novelas perfectas, no era el único tipo de perfección por el que Dickens se esforzaba en su vida. Los informes sugieren que el novelista odiaba tener incluso un solo mechón de cabello fuera de lugar y se peinaba obsesivamente durante todo el día. Dictaba sus escritos a un asistente y repasaba oraciones varias veces, lo que los expertos han especulado podría haber sido una forma de trastorno obsesivo compulsivo. A Dickens también le gustaba que su estudio contuviera un pequeño jarrón de flores, un papel en blanco grande, un cuchillo, una hoja dorada con un conejo posando sobre él y una estatuilla de bronce de 2 sapos gordos empuñando espadas todo el tiempo. El compositor ruso-norteamericano Igor Stravinsky, conocido por sus ballets, comenzaba todos los días parándose sobre su cabeza para despejar el cerebro, según decía. Resulta que al hacer esta posición sí se tiene una serie de beneficios asociados a la circulación sanguínea. No por nada es una posición habitual de quienes practican yoga, ya que mejora la función cerebral y el estado de ánimo, y también ayuda a aumentar la fuerza superior del cuerpo. Para poder tener un día tranquilo, Tchaikovsky, el famoso compositor del Cascanueces y el Lago de los Cisnes, tenía que caminar todos los días 2 horas sin excepción, o si no, este llegaba a pensar que iba a ser víctima de un terrible accidente o simplemente víctima de una de las peores de las suertes.
Las mentes más brillantes de la historia de la humanidad no se salvaron de tener hábitos inusuales y excéntricos. Vea si usted tiene alguno. De pronto, puede ser signo de genialidad y creatividad, y no solo un demente, pues no siempre la razón es el mejor camino a la tranquilidad, la paz y la creatividad.